Bien, el día de hoy hemos hablado la semana pasada de todo un poco. Hablamos de evaluaciones funcionales, hablamos de entrenamiento funcional, hablamos de el acondicionamiento físico, también tocamos un poco lo que es el tema de planificación y los modelos de entrenamiento que actualmente usted puede utilizar o aplicar dentro de su espacio de trabajo. También hablamos un poco de lo que es el control de la carga y los medios, los métodos que yo puedo utilizar para poder controlar lo que es toda esa cantidad de trabajo que yo voy a aplicar en mis atletas. Y hoy ya nos quedarían 3 sesiones. El día de hoy vamos a hablar lo que es el entrenamiento excéntrico, ¿sí? Mañana tocaría, el miércoles toca lesiones deportivas, cuáles son las lesiones más frecuentes, y el día martes, no recuerdo el tema, por ahí debe estar. Bueno, vamos a hablar un poco del entrenamiento excéntrico. El entrenamiento excéntrico no es nada nuevo, ¿sí? Lo que sí es nuevo es la cantidad de aparatos que han aparecido últimamente, sobre todo con estas máquinas inerciales, ¿sí? Confírmeme ahí si se logra visualizar, por favor, la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se logra visualizar la pantalla, muchachos? Sí, sí se ve. Bien, ya. Bien. Bueno, entonces el entrenamiento excéntrico no es nada nuevo. Anteriormente se pensaba que tenía relación con la pliometría. Y es cierto, tiene cierto nivel de relación con la pliometría, donde lo vamos a ver, ¿sí? Con una propuesta metodológica. Porque al final de cuentas el entrenamiento excéntrico lo que busca es mejorar la capacidad de fuerza. Eso también va a estar en dependencia del objetivo que yo tenga en función del plan de trabajo y de todo lo que usted planifique para poderlo aplicar dentro de sus atletas. Lo cierto del caso es que este entrenamiento excéntrico ha tomado mucha fuerza porque me va a permitir a mí mejorar esos niveles de fuerza, esos niveles de contracción, ¿sí? Y sobre todo me va a permitir también no trabajar con tan grandes cargas como lo hacíamos en años anteriores, sobre todo cuando hablábamos la semana pasada de lo que es el test de carga máxima o el 1RM. Este tipo de trabajo de una forma u otra viene a sustituir esa gran cantidad de cargas, sobre todo cuando trabajamos ejercicios como la sentadilla búlgara y otros ejercicios que pueden ocasionar cierto nivel de daño, sobre todo a nivel estructural, a nivel muscular, a nivel articular y sobre todo la aparición de ciertas lesiones. Entonces este entrenamiento excéntrico viene a dar respuesta a eso, y de hecho recientemente hay estudios, por lo menos el de Tous, Julio Tous fue un preparador físico que trabajó en la Juventus, en el equipo de fútbol de la Juventus, y ha escrito mucho sobre lo que es este entrenamiento excéntrico. Además que este tipo de entrenamiento viene o se toma directamente del trabajo kinesiológico, ¿sí? Viene de ese trabajo de recuperación que aplicaban los kinesiólogos o que aplican los kinesiólogos en la actualidad para poder recuperar a un atleta que viene de un proceso de lesión. Entonces, el trabajo es muy interesante. De hecho, no simplemente se limita al uso de máquinas inerciales, también podemos hacer trabajo excéntrico con el propio peso corporal, podemos agregar carga, podemos trabajar con ligas, es decir, tenemos una serie de elementos que nos van a permitir a nosotros aplicarlo y sobre todo saber qué tipo de ganancia puede tener. En cuanto a las investigaciones recientes, sobre todo Tous, él habla de que este entrenamiento me permite trabajar entre 120 y 150% de la carga máxima del 1RM. Entonces imagínese usted que estamos hablando de que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con un ejercicio como la sentadilla y trabajamos a la máxima capacidad, realmente al atleta le va a costar. En cambio, con este tipo de máquinas inerciales, el trabajo de fuerza y la ganancia de fuerza es mucho mayor. Aparte del reclutamiento miostático, aparte del reclutamiento de fibras musculares,
aparte de mejorar la velocidad de ejecución, también me va a permitir trabajar en distintos planos y ejes, los cuales van a mejorar y van a influir de forma positiva en todo este proceso de formación y rendimiento deportivo. Entonces vamos a ver el día de hoy este tema, es muy interesante. A mí me parece que es uno de los elementos de verdad que da respuesta a esas necesidades específicas del deporte, exclusivamente en aquellos deportes donde necesariamente necesitamos mucha fuerza rápida, mucha fuerza explosiva, ¿sí? También se aplica mucho a deportes individuales, así como colectivos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito este tipo de método de entrenamiento, que yo creo que es muy, pero muy importante. Además de invitarlos, por supuesto, como siempre, a buscar información, a no quedarse solamente con lo que nosotros podamos discutir acá. Sí, recuerden que no somos dueños de la verdad, pero creo que este tipo de entrenamiento es muy beneficioso, sobre todo cuando hablamos del alto rendimiento deportivo. También, por supuesto, dejarles claro, muchachos, que este tipo de trabajo usted lo puede aplicar en edades formativas, por supuesto, controlando el nivel de la carga, el nivel de exigencia, el esfuerzo, el tiempo de trabajo, la cantidad de repeticiones que yo vaya a ejecutar en cada uno de mis trabajos. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Bien, profe, bien. Bien, vamos con la primera. Bien, aquí tenemos lo que es la introducción al entrenamiento excéntrico. Fíjense que es nada nuevo. Los primeros vestigios del entrenamiento excéntrico se dieron en el año 1957. Y recordemos también que este tipo de entrenamiento excéntrico toma en consideración lo que es el ciclo estiramiento-acortamiento. Ya en ese reclutamiento de fibras musculares y sobre todo cuando nosotros estamos trabajando con deportes donde la fuerza explosiva o la fuerza rápida se manifiesta. Entonces allí tenemos algunos autores que nos van a hablar un poco o nos van a dar una visión de lo que trata este tipo de entrenamiento. ¿Sí? Entonces ahí tenemos al primer autor, que es Hyundai, en el año 57, que nos habla de que este tipo de entrenamiento busca ese alargamiento del músculo, trabajando conjuntamente con la longitud y sobre todo buscando tensión muscular a través de las fibras. Luego tenemos a Usemen, ¿sí? Que introduce la expresión de trabajo excéntrico, que es afuera, y céntrico, que es adentro. Allí tenemos también a Schmiller, que habla de los factores neuromusculares y mecánicos que se hacen presentes dentro de este tipo de trabajo, donde, como bien les decía, habla de un reclutamiento de unidades motoras, sobre todo el tipo de fibra X2X, ¿sí? Recuerden que el tipo 2X es un tipo de fibra rápida, tipo de fibra explosiva, y el almacenamiento de energía elástica a través de los diferentes usos musculares. Allí tenemos a Bober en el año 96, donde él también considera que existe una fase de frenado y aceleración en las acciones deportivas. No olvidemos que dentro del vóley estas acciones son muy frecuentes. Lo que es acelerar, desacelerar, cambiar de dirección, son situaciones que se presentan comúnmente dentro del vóley. Y luego tenemos a Tous en el año 2012, ¿sí? Que considera y se ha demostrado que este tipo de entrenamiento excéntrico estimula muchísimo lo que es el rendimiento deportivo y sobre todo ayuda a la parte de recuperación y a la prevención de lesiones en deportes donde se presentan acciones como la aceleración, desaceleración, los cambios de dirección y sobre todo esos deportes donde la fuerza rápida debe hacerse presente. Entonces allí podemos ver en la gráfica derecha, ¿sí? Cómo se presenta este tipo de contracción, ¿ya? Y fíjense que allí vamos a notar cómo el músculo se encuentra en una fase concéntrica y cómo se encuentra en una fase relajada. Y fíjense el grado de tensión que está aquí al lado derecho. Aquí ponemos el ejemplo del movimiento. Por ejemplo, cuando hacemos un curl de bíceps, fíjense cómo el músculo se contrae,
¿sí? Y cómo se relaja cuando nosotros hacemos ese movimiento de flexión y extensión del codo. Y acá vemos el tipo de activación muscular y tensión que se da. En una fase concéntrica, la tensión muscular es muy poca, y fíjense que la longitud del músculo sí tiende a ser mucho mayor. Luego tenemos en la fase excéntrica, que es cuando el músculo o la articulación se extiende. Fíjense que allí es cuando hay mayor, un pic de rendimiento mucho más alto en cuanto a la longitud del músculo. Y por último, aquí tenemos los ejercicios isométricos, ¿sí? Que forman parte también de ese tipo de ejercicios que nosotros utilizamos en nuestros entrenamientos. Fíjense cómo hay una fase de contracción y hay una fase de relajación. Recuerden que los movimientos isométricos no tienen ningún tipo de desplazamiento, son estáticos. Y fíjense cómo la longitud del músculo se mantiene lineal con esta línea azul. Y la fase de tensión es muy poca. Entonces, fíjense que existen diferencias en cuanto a la contracción que se va a presentar. Observen que cuando trabajamos en modo excéntrico, la activación del músculo es mucho más alta y va a permitir ese reclutamiento y ese alargamiento y ese estiramiento de la estructura muscular a través del ciclo estiramiento-acortamiento. Bien, acá tenemos otras, vamos a entrar a lo que es el entrenamiento excéntrico, y fíjense que Tous lo define que hoy en día es súper importante en el trabajo de prevención de lesiones. Sobre todo, este modelo se ha aceptado muchísimo en la comunidad internacional y tiene gran aplicabilidad. Luego tenemos a Paul, por ejemplo, él habla de lo que son las distintas tecnologías que han traído como consecuencia la evolución de este tipo de trabajo excéntrico, sobre todo la polea cónica o la tecnología de yo-yo, ¿sí? La cual nos puede ayudar al trabajo de fuerza para la prevención de lesiones. Recordemos que también este tipo de trabajo fue pensado directamente para los deportes. Entonces, como cada deporte tiene características totalmente específicas, ellos intentan adaptar este tipo de trabajo con polea cónica, cinturón ruso, máquina de yo-yo, ligas, entre otros, para que sea efectivo y sobre todo que pueda prevenir las lesiones que se pueden presentar dentro de la actividad físico-deportiva. Allí tenemos también a Cubo, plantea que permite trabajar con el ciclo estiramiento-acortamiento, sobre todo a nivel músculo-tendinoso. Favorece el rendimiento, lo cual permite la acumulación y utilización de la energía elástica. La energía elástica la vamos a encontrar directamente en los usos musculares, ¿sí? La cual provoca un incremento de la fuerza, ¿ya? Moras, en el año 2011, también dice que el trabajo excéntrico permite simular los movimientos en 3 dimensiones. De hecho, yo puedo realizar ejercicios, por ejemplo, con polea cónica para el desplazamiento del remate, ¿sí? En todas sus fases. Yo puedo hacer ejercicios en la polea cónica también para desplazamientos para el bloqueo. En la máquina de yo-yo, yo puedo realizar ejercicios de potencia de salto, dependiendo del ángulo del movimiento, dependiendo del nivel de la carga. En el caso del cinturón ruso, yo puedo realizar movimientos de rechazo también, donde trabaja el ciclo estiramiento-acortamiento, inclusive con las mismas ligas. Yo puedo trabajar también con ligas, lo que son los desplazamientos y los cambios de dirección. Es decir, que tiene una variedad de trabajos que usted puede aplicar dentro de su espacio. Ahora bien, no necesariamente para yo hacer trabajo excéntrico necesito la polea cónica o la máquina de yo-yo. Puedo tratar de implementar otros métodos, otros implementos que me van a permitir lograr el mismo objetivo. También tenemos a Romero, que es conjuntamente con Tous, uno de los libros que le envié el día de hoy, ¿sí? Donde se genera mayor tensión muscular, ya que se quiere mayor fuerza máxima, ¿sí? Posibilitando el trabajo en el tiempo, donde trabajaríamos lo que es la fuerza resistencia, o bien desarrollar una unidad de tiempo, trabajar la fuerza explosiva. Entonces allí
Fíjense en la imagen, nosotros vamos a observar el tipo de movimiento que se realiza cuando utilizamos sobre todo la polea cónica o máquina de yoyo. Recuerden que este tipo de máquinas simplemente sirven como resistencia para yo poder desarrollar los diferentes tipos de fuerza. Y allí podemos ver cuando se aplica la fuerza, sí, el tipo de movimiento y cuando se acorta el músculo. Si el músculo se acorta, es un trabajo concéntrico. En cambio, cuando existe alargamiento, sí, que va en movimiento contrario, estaríamos en presencia de una contracción excéntrica. Bien, vamos a hablar un poco de las adaptaciones que genera el entrenamiento excéntrico. Primero, que son ejercicios totalmente novedosos con un alto componente excéntrico, ¿sí? Donde se produce daño muscular. Cuando nosotros producimos daño muscular, estamos obligando al organismo a que éste pueda resintetizar todo ese daño ocasionado, sobre todo a nivel de fibra muscular, se pueda recuperar y pueda obtener mayor ganancia, ¿sí? Y por supuesto, todo esto inducido a través de una carga de trabajo, un ejercicio físico. También, otro de los aspectos que debemos considerar de las adaptaciones es que cuando se repite, podemos hacer una serie de ejercicios, pues supongamos que trabajamos en la máquina de yoyo y hacemos sentadillas. Si nosotros pretendemos estimular, por ejemplo, hacemos la sesión en la mañana y luego en la tarde, el organismo tiene la capacidad de resistir ese trabajo. Estaríamos hablando de lo que es un RBE, que es los efectos residuales ocasionados por el ejercicio. Entonces el organismo tendría la capacidad de recuperarse mucho más rápido que cuando trabajamos con cargas libres. En este caso, cargas libres, estoy trabajando con pesas. Bueno, también se producen adaptaciones rápidas, menor restricción al momento y en el rango de movimiento, hay inflamación, hay dolor muscular y liberación de proteínas en sangre. También ejerce un efecto protector, sobre todo a nivel de la fibra muscular por el entrenamiento excéntrico. Durante la aplicación del segundo estímulo, podemos hacerlo en la mañana y luego en la tarde, no hay problema. Por supuesto, nosotros debemos estar atentos sobre todo al control de la carga. Este fenómeno juega un papel importante porque aumenta lo que es la transmisión de fuerza y en la reorganización de las fibras musculares para afrontar de una mejor manera un segundo estímulo, ¿sí? Entonces, recuerden que con este tipo de trabajo hay mayor ganancia de hipertrofia muscular. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen a la derecha, cómo se comporta o cómo se produce la hipertrofia miofibrilar y la hipertrofia sarcoplásmica, ¿sí? Tanto una como la otra van de la mano porque permiten incrementar sobre todo esta hipertrofia y sobre todo el rendimiento. En el caso de la hipertrofia miofibrilar, el músculo se hace más fuerte y más denso. Hay mayor cantidad de miofibrillas, ¿sí? En la hipertrofia sarcoplásmica, el músculo se ve un poco con mayor hipertrofia. Bien, acá tenemos las adaptaciones también otra de las adaptaciones que se pueden presentar. En el caso, existen adaptaciones neurales, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, lo que es las estructuras neuromotoras, ¿sí? Cómo viaja la información a través de este sistema nervioso central. Existe inflamación de la estructura por la alta exigencia de este tipo de trabajo. Recordemos que puedo trabajar por encima del 120 al 150% de la capacidad de un RM. Es decir, que la persona va a trabajar mucho más porque va a obtener mejores beneficios. También existen ganancias a nivel de los tendones, hay adaptaciones a nivel de la miofibrilla, del sarcoplasma, de los usos musculares, ¿sí? También se puede remodelar lo que es la estructura miofibrilar, la estructura de la fibra muscular. Nosotros podemos cambiar esa estructura. Hace unos días yo le hice un comentario que
cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo explosivo, de fuerza rápida, si lo aplicamos a una persona que tiene predominancia de fibras rojas oxidativas tipo 1, nosotros pudiésemos mejorar lo que es el reclutamiento de esas fibras rápidas. Pero recordemos que como no es predominante ese tipo de fibra en estas personas con este tipo de estructura tipo 1, en el momento que lo seguimos entrenando vamos a obtener ganancias, pero cuando dejamos de entrenar, inmediatamente la persona vuelve a su estructura normal. Entonces, por esa razón es importante este tipo de trabajo, porque me va a permitir a mí mejorar ese reclutamiento de fibras musculares y que yo pueda realizar los trabajos con mayor eficiencia. Bien, aquí tenemos lo que es el proceso de desaceleración, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos acelerar y desacelerar en microsegundos, ¿ya? Entonces, generalmente las lesiones en el deporte y sobre todo en el vóley se presentan cuando hay este tipo de acciones de desaceleración, sobre todo a nivel de rodillas, a nivel de tobillo e incluso lesiones de tipo, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, que por lo general se presenta mucho más en las damas. Cuando existe ese rompimiento, esa distensión del ligamento lateral, del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Se pueden presentar este tipo de lesiones. Estas lesiones, por ejemplo, se pueden presentar en esta fase cuando existen algunos saltos, sobre todo en el aterrizaje, y sobre todo cuando existe un cambio de dirección. También, para nosotros evitar, recordemos que también este tipo de acciones de desaceleración, hay un almacenamiento de energía elástica en los tendones y sobre todo en los músculos, ¿sí? También debe existir un control motor en la fase excéntrica para la prevención y producción de fuerza. Luego, nosotros pudiésemos trabajar con un proceso de preactivación muscular, sobre todo en mecanismos de protección articular y potenciación muscular, para evitar que estas lesiones en este momento, cuando ejecutamos una desaceleración, el jugador se nos pueda lastimar. Tenemos que potenciar, para evitar estas lesiones durante esta fase, tenemos que potenciar las contracciones concéntricas, ¿sí? Para que tenga mayor estructura el músculo y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un buen trabajo a nivel del cuádriceps, que hay quizás mayor hipertrofia, la rodilla está más protegida, porque por energía cinética el músculo va a absorber esa energía para evitar que la articulación pueda lastimarse en una determinada acción. Entonces es importante que estos trabajos concéntricos o de hipertrofia estén presentes en nuestras actividades, ¿sí? Y por supuesto nosotros debemos potenciar los gestos deportivos a través de la utilización de que, bueno, tenemos la máquina cónica, tenemos las ligas, tenemos la máquina de yoyo, tenemos el trabajo de propio excéntrico con el propio peso corporal, para luego pasar a la fase final, que sería el trabajo de pliometría. Entonces, este tipo de desaceleración, nosotros también debemos entrenar en función de qué, de esas acciones técnicas, tácticas que se hacen presentes en el vóley de forma permanente. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las características del entrenamiento excéntrico. Primero, el entrenamiento excéntrico tiene una estrategia neural. ¿Por qué? Porque el entrenamiento excéntrico va a permitir que el tamaño de las acciones excéntricas se aleje, ¿sí?, de las acciones primarias. Tendrá mayor efecto en acciones cruzadas, en especial en esas acciones excéntricas que están presentes. Allí también podemos hablar del style fitness. Recuerden que el style fitness es cuando vamos a realizar una preactivación para un salto, donde hay una triple extensión de las tres articulaciones principales inferiores: tobillo, rodilla, cadera. Luego también que a nivel neural produce mayor control motor, sobre todo para la prevención de lesiones. Si nosotros tenemos un buen nivel cortical, donde la información viaje más rápida, donde el organismo esté preparado para la acción motora, nosotros vamos
a tener una mayor activación neural y una disminución electromiográfica, sobre todo en las condiciones de acción muscular. También este tipo de entrenamiento excéntrico produce cambios estructurales, como le decía, incrementa el style fitness, también aumenta el número de sarcómeros en la serie de las velocidades cuando realizamos ejercicios de fuerza rápida, ¿sí? También incrementa la tensión sobre las unidades motoras y genera cambios a nivel estructural del tendón, es decir, hace que el tendón pueda tener mejor estructura y sobre todo lesionarse menos. Yo les comento algo personal. Una oportunidad estábamos en un campeonato de mayores en San Juan de los Morros y uno de los jugadores principales, un jugador punta nuestro, se rompió el tendón rotuliano. Claro, obviamente ya él tenía previas lesiones, sobre todo en esa rodilla, ¿sí? Pero es para que ustedes vean, de hecho, el rompimiento del tendón es una de las lesiones más traumáticas. También yo recuerdo en una oportunidad en la universidad viendo fisiología del ejercicio con el profesor Alexis Escobar, él nos llevó una vez al Hospital Central y vimos la estructura del tendón, donde para medir sus niveles de fuerza se sujetó de un lado y de otro y de verdad que no pudo romperse. Entonces, en esas condiciones, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, que para que un tendón pueda romperse es bastante difícil. Debe ser una acción muy traumática para que esa lesión se pueda presentar. Entonces, es una de las estructuras más fuertes, primero porque está injerta dentro del hueso y sujeta el hueso y también permite que el músculo también esté sujeto. Entonces, allí nosotros deberíamos estimular ese tipo de trabajo que permitan engrosar las funciones del tendón para que éste se lesione lo menor posible. Además también de que cuando nosotros trabajamos con este tipo de ejercicio excéntrico, nosotros minimizamos un poco lo que es el costo energético, sobre todo del ATP o de esta estructura energética. Entonces, fíjense, por lo menos en la imagen de la derecha, cuál es la estructura del músculo. Tenemos el hueso, el músculo, el tendón, ¿ya? Que hace la conectividad conjuntamente con el hueso, ¿ya? Y toda su estructura a nivel de lo que es el fascículo, los vasos sanguíneos, la fibra, la fibrilla, entre otras. Entonces, en este caso nosotros debemos estimular este tipo de trabajo porque van a permitir la aparición de pocas lesiones. Bien, seguimos con algunas características del entrenamiento excéntrico. Fíjense, esto es el style fitness, ¿ya? También, por supuesto, debemos nombrar que en el caso de este tipo de trabajos, el grado de oposición a la deformación de la longitud muscular, es decir, que el organismo se puede adaptar a diferentes tipos de trabajos, el aumento y almacenamiento de la energía elástica, el mayor efecto de movimientos balísticos y explosivos, ejerce un mayor control motor hacia la estabilidad articular, ¿sí? Sobre todo a nivel de rodilla y de tobillo, ejerce una capacidad de resorte más el style fitness muscular que ocasiona un mejor rendimiento del ciclo estiramiento-acortamiento. Entonces observen la imagen acá, fíjense toda la fase excéntrica es cuando vamos en contra de la gravedad, ¿sí? Luego viene la fase de transición y luego viene la fase concéntrica, que es el salto vertical. Entonces, estas serían las tres fases en las cuales pasa el organismo para poder realizar todos esos trabajos explosivos, balísticos y de alta demanda de fuerza rápida. Bien, aquí tenemos algunos daños que ocasionan el músculo, ¿sí? Por el entrenamiento excéntrico. En el caso del daño muscular, se produce ese daño sobre todo a nivel de la fibra 2X, las fibras rápidas, fibras explosivas, ¿sí? Se afecta negativamente la producción de fuerza, ¿sí? Existe una inflamación y sensibilidad en cuanto a la estructura muscular. Recuerden que estamos trabajando en algunos casos 120, 150% de la carga máxima, ¿sí? Se produce esto en consecuencia del entrenamiento excéntrico.
también se produce daño muscular o aparición tardía. Sobre todo en las primeras 24 o 48 horas post-entrenamiento excéntrico. ¿Sí? Por esa razón, si nosotros aplicamos una carga en la mañana y otra en la tarde, el organismo va a aceptar esa carga sin ningún tipo de inconvenientes. Pero cuando pasadas las 24 o 48 horas, ahí es cuando se observa el daño ocasionado por este tipo de trabajo. Recordemos que también que para nosotros poder construir estructuras musculares, sobre todo a nivel de hipertrofia, necesitamos atacar la fibra muscular con ejercicios que puedan romper dichas fibras. Estas se recuperan, se regeneran y luego podemos realizar nuevamente el estímulo. A ver, ahí también se consideran algunos síntomas días posteriores al entrenamiento, ¿sí? El aumento del dolor muscular, sobre todo que puede causar problemas en la recuperación del sujeto. Esto va a estar en dependencia del nivel de entrenamiento que tenga el sujeto. Por esa razón, quizás en categorías inferiores no es tan recomendable aplicarlo, pero puedo iniciar con pocas cargas para que el organismo vaya pasando por ese proceso de adaptación. Ya cuando hablamos de alto rendimiento deportivo, se supone que el atleta debería estar preparado para soportar este tipo de trabajo. Obviamente, yo tengo que respetar lo que es la progresión, ¿sí? El aumento paulatino de las cargas para que el organismo vaya adaptándose a este tipo de trabajo, ¿sí? También, por supuesto, el tipo de daño muscular va a estar relacionado con el tipo de carga. Entonces, acá en las imágenes observen el tipo de daño que se ocasiona sobre todo en las bandas H, bandas Z, ¿sí? Del organismo. Recordemos que acá, para que este proceso se pueda dar, debe haber una liberación de calcio, de zinc y de otros elementos que van a permitir que se produzca la contracción muscular. Luego viene lo que es la activación de la actina y la miosina, la cual se convierte en actiomiosina, y esta va a permitir que nosotros podamos realizar una contracción muscular. Entonces, fíjense que no es simplemente ganancias en cuanto al entrenamiento excéntrico, porque de una forma u otra estamos atacando al organismo humano. También debemos tener presente que el organismo humano no está hecho para este tipo de exigencias. Sin embargo, con el pasar de los años, la ciencia ha permitido que nosotros tengamos una visión más amplia y más acertada de cómo el organismo se adapta a este tipo de trabajo. No siempre es ganancia. Por supuesto, este tipo de trabajo también me va a permitir a mí quizás que aparezcan menos lesiones cuando trabajo con altas cargas. Entonces debemos tenerlo presente. Pero sí podemos considerar que se producen daños a nivel muscular. Bien, acá tenemos algunos aspectos del entrenamiento excéntrico, sí, sobre todo con el sistema inercial de cónica, la máquina cónica, y también la máquina de yo-yo. Y allí podemos ver los diferentes tipos de contracción, ¿sí? Como, fíjense en la parte inferior acá de abajo, donde está la imagen de la mancuerna. Fíjense cuando existe el comportamiento de la carga, o cómo se comporta el organismo cuando aplicamos este tipo de trabajo en estas máquinas. Hay mayor ganancia de fuerza definitivamente. Está comprobado que existe mayor ganancia de fuerza, que esto va a permitir mejorar el rendimiento de los atletas, ¿sí? Hay mayor ganancia, hay mejor prevención de lesiones y sobre todo, fíjense que acá, por ejemplo, en este gráfico de barra, cuando trabajamos con un entrenamiento convencional con pesas y cuando trabajamos con una máquina de yo-yo, en el caso de la sentadilla, ¿sí? Fíjense cómo hay mayor ganancia, mayor estímulo en cuanto a los diferentes tipos de fuerza y obviamente vamos a obtener mejor resultado, el atleta se va a lesionar menos, me va a permitir mejorar todas esas capacidades y más allá estaríamos estimulando el trabajo de los diferentes tipos de fuerza según la planificación que yo tenga prevista. Aquí tenemos algunas metodologías del entrenamiento de fuerza que debemos considerar, ¿sí? Ahí tenemos lo que es la estructura inercial. Debemos también considerar lo que es el control del descenso, sobre todo cuando trabajamos con la máquina de yo-yo, ¿sí? Y también el cinturón ruso, que más adelante vamos a ver una imagen de él.
Aquí también podemos trabajar a diferentes variables de velocidad, ¿sí? Podemos trabajar también ejercicios bipodales y unipodales, y podemos trabajar también en otro aspecto que vienen a ser las ligas y lo que son las superficies inestables. Entonces allí nosotros, considerando estos 5 elementos, podemos saber qué tipo de trabajo podemos aplicar según sea el momento del entrenamiento, ¿no? Y acá podemos ver imágenes, por ejemplo, de cómo se puede trabajar los isquiotibiales, el cuádriceps, también la zona lumbar, la zona lumbopélvica. También podemos trabajar en máquinas declinadas, podemos trabajar también lo que es la patada para trabajar la zona de los isquiotibiales, ¿sí? Y también lo que es la zona lumbopélvica. Es decir, podemos trabajar diferentes variables de ejercicios que definitivamente van a prevenir las lesiones y van a obtener ganancias, sí o sí. Bien, acá tenemos la metodología del entrenamiento, sobre todo con el cinturón ruso. En el caso, aquí lo podemos observar, ¿sí? En el caso del cinturón ruso, bueno, se ejercita esta acción de nivel excéntrico de manera gradual, progresiva, controlada, limitando los riesgos ante las cargas aplicadas. Es decir, que tengamos cuidado, sobre todo con el tipo de ejercicio que vamos a aplicar con este tipo de cinturón para evitar lesiones. También mejora la elasticidad muscular a nivel de los sarcómeros en serie, mejora el control motor, mejora la capacidad contráctil, mejora el tejido conectivo y la respuesta concéntrica. Permite entrenar con grandes grupos de jugadores, este tipo de trabajo con el cinturón ruso. Si tenemos gran cantidad de cinturones, podemos trabajar sobre todo con deportes en equipo, donde la cantidad de atletas es numerosa, ¿sí? No tiene gran complejidad su elaboración. En caso de contar con varios tirantes, nosotros debemos considerar lo que es la organización del tiempo y del trabajo. También produce fuerzas internas menores a otro ejercicio, por lo tanto es una variante más segura para el trabajo de las articulaciones, sobre todo a nivel de rodilla, ¿sí? Es un elemento eficaz, comprobado en la prevención de roturas de músculos biarticulares y sobre todo las tendinopatías. También se puede comparar los resultados positivos obtenidos en referencia a otros ejercicios para mejorar la fuerza aplicada y sobre todo en la prevención de lesiones. Entonces observen acá a la derecha cómo nosotros con este cinturón ruso nosotros podemos trabajar una sentadilla, la podemos trabajar sin carga o con carga. Y el incremento de esta va a depender, por supuesto, de la progresión y del nivel del atleta. Bien, acá yo les traigo una metodología, ¿sí?, del entrenamiento excéntrico, donde vamos a considerar los ejercicios de baja intensidad, de mediana y alta intensidad, y sobre todo, cómo vamos a llevar esta progresión en cuanto a dicho ejercicio. Debemos iniciar con ejercicios de menor complejidad, por ejemplo, con una sentadilla, ¿sí?, con el propio peso corporal. Luego podemos pasar a una sentadilla búlgara, ¿ya? Luego podemos pasar a una sentadilla unipodal. Luego allí viene el uso de los equipos de trabajo después que yo tenga dominada toda esta estructura, que yo sepa que hay estabilidad articular, que hay buen tono muscular, que el atleta puede dominar los ejercicios. Ahí pasamos al uso del tirante, ¿sí?, del tirante muscular, en este caso del tirante ruso. Luego podemos pasar a la máquina de squat de yo-yo, donde podemos hacer un squat o una sentadilla, ¿sí? Recuerden, miren la estructura. Nosotros podemos, allí el atleta tiene especie de un chaleco y todo va a depender del proceso de aceleración y de desaceleración, ¿ya? Es decir, que yo pueda controlar la carga. Y por supuesto, al final vamos a incluir ejercicios de mayor complejidad, por ejemplo, la pliometría, que sería la fase final, donde yo intento mejorar la capacidad de salto y donde voy a considerar lo que es el ciclo de estiramiento-acortamiento y sobre todo el reclutamiento de fibras musculares explosivas conjuntamente con el reflejo miostático. Bien, aquí tenemos algunos ejercicios también que nosotros podemos aplicar en nuestros espacios.
Fíjense cómo podemos trabajar los isquiotibiales a nivel excéntrico con ayuda de un compañero. También podemos trabajar ese entrenamiento excéntrico con polea, aquí haciendo un plan lateral. Acá podemos, en la siguiente imagen, podemos realizar un desplazamiento con la máquina de cono, ¿sí? También podemos trabajar lo que es los flexores y extensores de la cadera con esa máquina de yoyo. Podemos hacer una sentadilla unipodal, ¿sí? Que era esa progresión que yo les acabo de nombrar. Podemos trabajar también la zona del core, ¿sí? Donde trabajaríamos lo que es la estabilidad. Y por ejemplo acá, tenemos otro tipo de desplazamiento lateral. Y acá por último tenemos lo que es un movimiento parecido a la sentadilla búlgara, pero con máquina de yoyo. Entonces tiene mucha utilidad, hay muchas variantes y ya va a depender de la pericia y de la experiencia que usted tenga. Acá tenemos algunos efectos del entrenamiento excéntrico, ¿sí? Y estos efectos buscan es una aplicabilidad práctica que nosotros podemos implementar dentro de nuestro espacio de trabajos, donde se estimule ese uso de la curva fuerza-velocidad en el músculo para que nosotros podamos tener efectividad en nuestro trabajo. Entonces, allí tenemos algunas aplicaciones de los efectos que produce el entrenamiento excéntrico, sobre todo en nuestros atletas, donde podemos citar que genera entrenamiento a mayor velocidad, proporciona transferencia y ganancia en el rendimiento deportivo. También los expertos señalan que una combinación de estos estímulos excéntrico-concéntrico, pero con una calidad de ejercicio que sea dinámica y específica al deporte, ¿sí? Es decir, conviven estos tipos de trabajos concéntrico y excéntrico, pero lo importante es que nosotros le demos esa visión dinámica adaptada al deporte como tal, en este caso el vóley. También en este tipo de trabajo el tiempo de recuperación dependerá del estímulo o ejercicio aplicado, ¿sí? Y en desentrenamiento predomina el tiempo de las acciones concéntricas. Podemos considerar dentro de la periodización del entrenamiento ciertas cargas óptimas, en especial disminuir el volumen sobre la intensidad en periodos competitivos. Como les he dicho en estos días, la intención la intención es que nosotros, cuando nos acerquemos a la competencia, los trabajos sean de mayor intensidad. No menos importante es considerar también, sobre todo, cómo se comportan este tipo de ejercicios concéntricos y excéntricos. Y también, fíjense acá en la imagen, cómo se manifiesta la fuerza en función de la velocidad. Y hablamos de un entrenamiento excéntrico y fíjense cómo se comporta la curva, es decir, que el estímulo es alto, ¿sí? Y luego hay una fase concéntrica, es decir, que la ganancia nuestra está dentro de los ejercicios excéntricos. Y allí, por supuesto, podemos considerar algunos ejercicios isométricos que nos pueden servir para llegar a este fin. Y ahí vamos a considerar también lo que es el ciclo estiramiento-acortamiento. Entonces, en función de eso, vamos a seguir conversando. Bien, vamos a la siguiente fase. Nosotros podemos hablar también de unos efectos positivos. Por ejemplo, uno de los aspectos positivos que genera este tipo de trabajo es que incrementa la proporción de fibras explosivas, es decir, mejora el reclutamiento y la velocidad de contracción muscular. Luego, incrementa también la longitud de los fascículos y potencia el número de sarcómeros en las diferentes estructuras musculares. Incrementa la rigidez articular, es decir, que la articulación tenga mayor estabilidad y elevación de los niveles de desarrollo de la fuerza unidad-tiempo, ¿sí? Y también tiene aplicaciones positivas, sobre todo en el rendimiento específico del ciclo estiramiento-acortamiento,
que al final se van a traducir en todos estos gestos técnicos que nosotros necesitamos potenciar en los diferentes atletas. Bien, vamos al siguiente. Cuando hablamos del vóley, el vóley tiene todo este tipo de acciones excéntricas, es importante potenciarlas. Entonces, cuando nosotros estemos en nuestro espacio de trabajo, este tipo de ejercicio, de método de trabajo debe estar presente. Por ejemplo, en el caso del vóley, podemos hablar de acciones cortas y explosivas, donde se presentan desplazamientos cortos y de máxima intensidad. También existen eso que hemos hablado, que son los cambios de dirección para defensa acrobática, para buscar la pelota, para diferentes desplazamientos que se pueden manifestar durante el partido. Acciones de juego con un alto grado de complejidad, ¿sí? El vóley tiene mucho de eso. Allí también nosotros debemos provocar cierto nivel de hipertrofia para incrementar los niveles de fuerza, mejorar la potencia muscular y estimular el vector horizontal, que es esa zancada de arrancada o esos vectores de fuerza que deben estar presentes en nuestras actividades para que exista ese proceso de aceleración. ¿Ya? Luego tenemos que el músculo posee tres tipos de acciones, que lo hablábamos hace poco, lo que son las acciones concéntricas, isométricas y excéntricas, donde se van a manifestar ejercicios de aceleración y desaceleración, ejercicios con cambio de dirección. Los ejercicios excéntricos conllevan un control neuromuscular de mayor grado. Debemos tratar de que exista especificidad en relación a los tipos de contracción que se hacen presentes dentro del vóley y las diferentes velocidades de movimiento. Debemos desacelerar en espacios cortos y hacer estos cambios de dirección en espacios muy cortos. También este tipo de sobrecarga previene lesiones músculo-tendinosas. Entonces allí podemos ver también cómo se presentan. Podemos trabajar, dependiendo de nuestra experiencia, con diferentes elementos, con una pelota de Bosu o una máquina de yoyo para la región femoral o los isquiotibiales. Bien, en cuanto al entrenamiento excéntrico y las adaptaciones, este produce cambios a nivel del sistema nervioso central del sujeto, ¿sí? Activa las unidades motoras de los músculos principales, de esa musculatura grande que nosotros tenemos, sobre todo a nivel del cuádriceps, espalda, la zona de la región pectoral, también lo que es la estructura de lo que es la pierna, etcétera, ¿sí? La realización de este tipo de ejercicios con fuerza y sobrecarga excéntrica mejora la musculatura isquiotibial como un estímulo poderoso para mejorar o mantener la velocidad. Los isquiotibiales son fundamentales, sobre todo para los procesos de aceleración. Luego, debemos buscar generar mayor cantidad de fuerza en el sentido y dirección del movimiento deseado. Es decir, que nosotros adaptemos el trabajo a lo que realmente requiere el atleta. También las adaptaciones ocurren a nivel de la corteza motora, ¿sí? La médula espinal, y también a nivel de la placa motora. También lleva a limitar la inhibición neural, conduciendo a una mejora significativa de las funciones musculares. El sistema nervioso central también emplea diferentes estrategias neurales de activación en consonancia con el ejercicio excéntrico. También se reclutan fibras musculares rápidas, una activación diferente de la sinergia en las acciones excéntricas. El músculo se encuentra de esta manera bien preparado para realizar movimientos más rápidos y explosivos. Y aquí en la imagen, como pueden observar, pueden ver esa relación que existe entre el sistema nervioso central, las motoneuronas, ¿sí? Y todo ese proceso de activación específico que se da en función de las acciones musculares. También, por ejemplo, podemos hablar del efecto protector que ejerce el entrenamiento excéntrico frente a las lesiones musculares,
por ejemplo, absorbe mayor cantidad de energía según el umbral de esfuerzo. También eleva la conservación de esa energía elástica porque evita la aparición de roturas a nivel muscular y fibrilar y a nivel articular, ¿sí? El trabajo con máquinas isoinercial o isoinerciales mejora la potencia de movimientos multidireccionales, que me puedo mover en diferentes direcciones sin la aparición de lesiones. La transición entre la fase concéntrica y excéntrica es propia de los diferentes gestos deportivos. Por esa razón yo le decía que ambas van de la mano, primero una y luego la otra, y luego una compensa a la otra, ¿sí? Donde se producen muchas de estas roturas musculares, ¿ya? Eleva los niveles de fuerza y genera un menor gasto metabólico si se compara con acciones isométricas o concéntricas. Hace especialmente uso de la rehabilitación de lesiones como tendinopatía, roturas musculares y sobre todo a nivel de lesiones de ligamento cruzado, ¿sí? Entonces, ese trabajo preventivo es súper importante porque me va a permitir a mí evitar la aparición de gran cantidad de lesiones. Acá, bueno, por supuesto, como todo entrenamiento, nosotros tenemos que hablar un poco de esos efectos negativos que genera el entrenamiento excéntrico. No todo es ganancia, ¿sí? Y como todo proceso de trabajo, en algún momento quizás alguno pueda salir lastimado, lesionado, o en su efecto también puede ocasionar daños a nivel de la estructura muscular. Tenemos que nombrar algunos aspectos, por supuesto, negativos, entre los cuales tenemos que recuerden que como estamos trabajando en la mayoría de los casos con superficies inestables, esto provoca ciertos niveles de sinergia alternativa a nivel muscular, lo que conlleva a desbalances musculares, ¿sí? No es que los ejercicios, por ejemplo, el trabajo en estas superficies inestables no siempre es beneficioso, aunque sí tiene mayor beneficio, pero puede ocasionar esos desniveles. Ocasiona también un efecto diferencial y desbalance en la actividad muscular y una alteración en la distribución de las cargas, sobre todo a nivel de las articulaciones. Como estamos trabajando en desbalance, quizás por nuestra condición podamos tener problemas por esa predominancia de estructura, ¿no? En algunos casos quizás podamos dominar un poco la rodilla derecha y no tanto la izquierda. Entonces ese tipo de trabajo va a ocasionar este tipo de alteraciones. Afecta la actividad refleja, ¿sí? Comprometiendo la estabilidad articular durante las perturbaciones o ejercicios que nosotros realicemos en superficies inestables. Es necesario sopesar los ejercicios desfavorables a corto plazo. Se asocia a microlesiones musculares donde aparece mayor cantidad de dolor, ¿sí? Con una aparición tardía, lo que yo les hablaba de las 24 48 horas, que es el efecto residual que aparece después de realizar este tipo de trabajo excéntrico, ¿sí? Produce también una menor excitabilidad de las fibras musculares y una debilidad inicial cuando comenzamos la actividad. Entonces, fíjense en la imagen cómo tenemos los diferentes tipos de contracciones, una contracción excéntrica, la adaptación, el ejercicio excéntrico en patología, ¿sí? La lesión que se ocasiona por el estrés excéntrico. Entonces, fíjense las deformaciones que aparecen, sobre todo a nivel de las fibras musculares, cuando hay rotura muscular y cuando hay una rotura total. Ahí tenemos un porcentaje, por ejemplo, tenemos el 4% de deformación, en donde desaparece la ondulación de la carga, el 4-8% de deformación cuando realizamos algún tipo de ejercicio de sentadilla, el 8% de deformación cuando existe una rotura muscular y el 12% de deformación cuando existe una ruptura total del músculo. Estaríamos hablando de una fractura muscular. Bien, en cuanto a la periodización, cómo nosotros distribuimos el trabajo, ahí tenemos algunos parámetros. Podemos hablar un poco en la sentadilla de la máquina de yo-yo, que se puede utilizar en la pretemporada, ¿sí? Cuando estemos iniciando nuestro año de trabajo,
para lograr ciertas adaptaciones y sobre todo para prevenir lesiones en zonas específicas. También debemos considerar los valores de potencia que vamos a implementar en cada uno de nuestros planes de trabajo, considerar la experiencia del atleta, introducir ejercicios complejos con polea cónica para adaptaciones específicas. Y acá a la derecha vemos cómo pudiésemos distribuir nosotros este tipo de trabajo dependiendo del periodo en el cual nos estemos ubicados. Si hablamos de un periodo preparatorio, estaríamos hablando de 2 estímulos semanales o 2 sesiones específicas de trabajo excéntrico, ¿sí? En el caso del periodo competitivo estaríamos hablando de 1 y en el periodo transitorio volveríamos a 2. En cuanto a las series, en el periodo preparatorio podemos realizar 3 series de cada ejercicio, en el periodo competitivo de 2 a 3 y en el periodo transitorio de 4 a 5. En cuanto a las repeticiones, en el periodo preparatorio podemos hablar de 5 a 10 repeticiones por cada ejercicio que usted le coloque, en el periodo competitivo de 6 a 10, ¿sí? Y en el periodo transitorio de 8 a 12. Y las series por semana, estaríamos hablando de 6 series en el periodo preparatorio, 2 o 3 series en el periodo competitivo y en el transitorio podemos hablar de 8 a 12 series por semana. Bien, nosotros también podemos hacer uso de este entrenamiento excéntrico para la entrada en calor, ¿sí? De nuestros entrenamientos. Si usted quiere aplicarlo en una entrada en calor, no hay problema. Por lo menos en el caso de Hoyo, habla de que la realización de este tipo de trabajo en la entrada de calor, nosotros podemos trabajar a través de una máquina de yo-yo, sentadillas, cambio de dirección, sprint, saltos, que busca incrementar la activación muscular, sobre todo para mejorar todas sus variables. También estos ejercicios con sobrecarga excéntrica podrían brindarnos un estímulo orientado a contrarrestar esos efectos negativos de los traumas repetitivos generados sobre todo en articulaciones que utilizamos comúnmente. En nuestro caso podemos hablar de que podemos hacer una entrada en calor para la articulación del hombro, la rodilla o el tobillo, ¿sí? Por supuesto, también aquí debemos incluir lo que son los saltos, que incluiríamos allí lo que es la parte de los aterrizajes. Luego, estos ejercicios excéntricos nosotros los podemos introducir en esta entrada en calor para prevenir lesiones a nivel muscular en un programa de entrenamiento, si usted lo desea. Es una recomendación de 10 semanas de entrenamiento. Es decir, que usted prepararía al atleta durante 10 semanas para este tipo de trabajo. También provoca una activación muscular mejorando el rendimiento deportivo, sobre todo cuando trabajamos con saltos y cambio de dirección, sprint, siempre que el programa no sea excesivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que considerar también la periodización o cómo nosotros lo implementamos semana a semana, ¿sí? Cuántas series, cuántas repeticiones, el tiempo de recuperación, evitando de esta manera la aparición de la fatiga. A ver, por aquí me preguntan algo. No necesariamente. Cuando estos ejercicios de activación muscular no producen los traumas, no. No, porque va a depender de cómo tú los apliques. Yo diría que no, porque en este caso, como estamos trabajando en fase excéntrica, recuerda que tú lo vas a aplicar en función del deporte. Y va a estar, la aplicación va a ser en función de esa especificidad que tú le des, sobre todo en el vóley, ¿no? Entonces, bueno, allí también va a estar en juego cómo tú lo apliques en tu fase de activación. Y no solamente antes del partido, porque tú lo puedes aplicar también antes de una sesión de entrenamiento. Allí no habría ningún tipo de inconveniente. Tú lo puedes aplicar en una sesión de trabajo o en una fase competitiva, no hay problema. Por supuesto, tienes que regular los tiempos, ¿sí? Y en función de cómo tú lo apliques al vóley, debes regular esas repeticiones, la recuperación, las pulsaciones, es decir, esos parámetros que te permitan a ti mantener ese control de la carga. Bien, acá tenemos por supuesto las máquinas y cómo funcionan esas máquinas isoinerciales. Por ejemplo, vamos a hablar de la polea cónica o la máquina de yo-yo.
Su objetivo es incrementar la producción de fuerza, ¿sí? Y las actuaciones que se han planteado anteriormente. Se debería incrementar las ruedas de inercia, de hecho, cuando ya nosotros dominamos este tipo de ejercicio, nosotros podemos incrementar la carga utilizando o agregando peso, ¿sí? Se busca incrementar los valores de potencia, los valores de velocidad, cuando se quiten las ruedas o pesas en el disco. Recuerden que cuando nosotros estamos buscando mayor explosividad, mayor fuerza más rápida, las cargas no deben ser tan altas. Deberíamos trabajar en un 40, 50, 60% de la carga, dependiendo del atleta, por supuesto. Debemos tratar de estimular el desarrollo de la fuerza concéntrica a través de tirando la cincha o el cable a máxima intensidad posible, lo que provoca un tirón en una ejecución en un sentido contrario. Es lo mismo que ejercer la resistencia desacelerando la rueda, es decir, en la fase excéntrica. El último tercio del recorrido hasta que la energía cinética se acumule y se disipe y la rueda pueda parar por completo. Entonces, este tipo de acciones excéntricas se deben ejecutar con un menor desplazamiento que en el tirón concéntrico y ser la misma energía, el torque que se genere es superior. Lo importante en este caso es que siempre nuestros trabajos apunten a esta estimulación excéntrica. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos la máquina de isoinercial de cono, tenemos una máquina de yoyo acá para el trabajo de la zona de los isquiotibiales, también acá una máquina de yoyo donde podemos trabajar sentadillas, diferentes ejercicios, tenemos acá donde podemos trabajar sentadillas, y esta es otra máquina de yoyo donde podemos trabajar el cuádriceps de otra manera. Bien, en cuanto a las estrategias que debemos considerar para la acción y generar sobrecarga excéntrica, bueno, ejecutar esta acción excéntrica de forma segura, de forma gradual, progresiva, controlada, limitando los riesgos de lesión, ¿ya? También provocar fuerzas de sillamiento, que tiene que ver con esa fase de cuando ejecutamos ejercicios concéntricos, donde se consideren que sean menores a otros, por lo tanto es una variante más segura, sobre todo para las articulaciones cuando trabajamos con el cinturón ruso. Permite entrenar con grandes grupos, ¿sí? Permite economizar tiempo y dinero. Este tipo de tirante usted lo puede conseguir o lo puede fabricar usted mismo o mandar a fabricar. Es un elemento eficaz para la prevención de roturas musculares, biarticulares y de tendinopatías. Puede utilizarse en cualquier sitio siempre y cuando el suelo no sea resbaladizo y se pueda anclar a un poste. Entonces aquí tenemos las diferentes variables de ejercicios de este tipo de carga, sobre todo cuando trabajamos con el cinturón ruso. Podemos trabajar la zona de los cuádriceps, podemos trabajar los abdominales, la zona media, también los isquiotibiales, la zona lumbar, inclusive la zona cervical. Acá, bueno, seguimos con algunas estrategias que podemos implementar en nuestro medio de trabajo. Podemos trabajar con nuestro propio peso corporal y atendido por el compañero, donde podemos hacer el curl nórdico y la resistencia de un compañero a través de formas jugadas. Podemos trabajar las fases excéntricas acentuadas, alejar la barra del pecho hasta extender los codos. En este caso estamos trabajando, en estos días me preguntaron sobre los trabajos en barra fija. Fíjense que aquí los podemos implementar, por eso les decía que ese tipo de trabajo, en vez de ocasionar problemas, va a ocasionar ganancias, ¿sí? Podemos trabajarlo también con discos, dependiendo del nivel del atleta, ¿sí? A nivel concéntrico y excéntrico podemos realizar ejercicios de prensa, ¿sí? De forma individual, o podemos trabajar de forma unipodal, de forma bipodal, ¿ya? Donde mantengamos un control de la desaceleración del ejercicio. Podemos trabajar también lo que es la liberación de peso, ¿sí? Donde el individuo se prepara para hacer un salto en contramovimiento, CMJ, ¿sí? También podemos realizarlo con mancuernas, ese salto CMJ, donde consideremos lo que es la fase de descenso, la fase de contacto
y la fase de aceleración, ¿sí? Para el impulso. Podemos aumentar la carga con compañero, ¿sí? Donde podemos realizar ejercicios de dominadas, ¿sí? A nivel concéntrico. También le podemos agregar de repente que el compañero pueda sujetarlo por la zona media para que genere tensión y allí poder trabajar lo que es la parte de la gravedad y el impulso con el compañero. Entonces acá también podemos ver diferentes tipos de ejercicios que nosotros podemos aplicar incluso con ligas en esta fase excéntrica y fíjense la cantidad de trabajo que nosotros podemos aplicar, sobre todo para la prevención de lesiones. Acá, bueno, vamos a hablar un poco de los principios de transferencia, ¿sí? Recordemos que la transferencia tiene relación con una acción motriz específica, ¿sí? Que busca mejorar el rendimiento deportivo a través del movimiento. Nosotros tenemos que trabajar en función de una transferencia positiva, donde sí se obtiene ganancia para el rendimiento. También tenemos una transferencia negativa, donde no se genera ni ganancia, donde se genera es pérdida, donde no hay ningún tipo de efecto positivo. Y tenemos la transferencia neutra, donde no hay ni beneficios positivos ni negativos. ¿Cuándo se produce la transferencia? Bueno, a nivel metabólico, dependiendo de lo que son las fuentes energéticas, ¿sí? El tipo de contracción muscular, basados también en el gesto deportivo. Nosotros, ¿cuándo deberíamos aplicar esta transferencia? Bueno, para analizar la biomecánica del gesto deportivo, también para analizar las demandas metabólicas que tenga, por ejemplo, una acción de bloqueo, una acción de remate, una levantada, una recepción, una defensa acrobática, el mismo servicio o saque. Analizar también al deportista, ¿sí? En cómo lo está ejecutando, qué tipo de movimiento está realizando, ¿sí? Debemos seleccionar los ejercicios y métodos de entrenamiento que sean adecuados a nuestro deporte, ¿ya? Y también no olvidar que podemos crear e innovar en función de nuestras necesidades. Entonces, allí se les presenta algunos ejercicios como de pliometría, de arrastre, también algunos ejercicios de velocidad, donde podemos trabajar la resistencia a la velocidad con un paracaídas, entre otros. Bien, algunas conclusiones del entrenamiento excéntrico que debemos considerar. Bueno, uno, que es un trabajo que reduce el gasto energético, se retrasa la aparición de la fatiga, optimiza lo que es el rendimiento del entrenamiento y genera mayor carga de trabajo. Recordemos, y no me canso de decirlo, que podemos trabajar por encima del 100%, entre 120 y 150% de la carga máxima, ¿sí? Mejora la tasa de esfuerzo percibido, mejora la adherencia a programas de posiciones especiales, es decir, ejercicios específicos en función del deporte, mejora significativa en las diferentes manifestaciones de fuerza máxima, fuerza explosiva y fuerza resistencia, aumenta la masa muscular y la flexibilidad, ¿sí? También posibilita lo que es el rendimiento cruzado, sobre todo cuando hablamos cuando el atleta se va a rehabilitar post una lesión. Permite mayor capacidad de resistir grandes tensiones o mayores longitudes. También genera un efecto de prevención en el tratamiento de lesiones, sobre todo a nivel de articulaciones, de ligamentos, miotendinosas o tendinopatías. Entonces observen cómo son más los beneficios que puede generar este tipo de trabajo a nuestros atletas en su fase de preparación. Y bueno, aquí ya culminaríamos. Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? A ver. Profe, una pregunta. El trabajo con ligas y bandas tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando. Ahora, ese cinturón ruso, claro, todos no hay acceso a este tipo de implementos, ¿no? La cuestión sería uno hacerlo.
Entonces, las ligas y las bandas también podrían ayudar en ese sentido. Sí, 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 claro que sí, porque fíjate, por lo menos allí yo propuse una progresión de ejercicio excéntrico donde podemos utilizar las ligas. Incluso, fíjate que el cinturón ruso, prácticamente el atleta trabaja con su propio peso corporal. Entonces, las ligas y de resistencia que ustedes puedan utilizar en sus planes de trabajo también forma parte de ese trabajo excéntrico, de ese entrenamiento excéntrico. Ok, gracias, profe. Profesor, usted habla de la pliometría también como mecanismo de trabajo excéntrico. Esto, entonces podríamos hablar de que lo excéntrico tiene que ver mucho con lo que es el ciclo de estiramiento y acortamiento muscular. Totalmente, totalmente, eso va de la mano, porque ¿qué sucede? Que el Stay Fitness, que es una preparación previa a ese ciclo de excéntrico, transición concéntrico, al final el entrenamiento excéntrico busca que el organismo se prepare para ese trabajo de pliometría, para evitar la aparición de lesiones, ¿ya? Entonces allí nosotros tenemos que considerar lo que es el ciclo de estiramiento-acortamiento, que bien en uno de los libros que yo le envié al correo, los invito a leer ese tipo de fuerza, sobre todo en el libro de González Vadillo, que lo explica bastante bien, porque eso va a estar en dependencia de muchos factores, el nivel del atleta, cómo está la estructura muscular, cómo está la estructura articular, y al final de cuentas este tipo de entrenamiento excéntrico me va a permitir a mí no solamente mejorar las diferentes manifestaciones de fuerza, sino que también me va a permitir a mí mejorar la potencia de salto, que es lo que nosotros en vóley estamos buscando, que el atleta pueda mantenerse el mayor tiempo posible en un salto regular, ¿sí? Que su rendimiento sea constante durante un partido, no que llegue saltando 3.40, 3.50 y cuando finalice el partido termine en 3.10 o termine tú pidiendo algún cambio para que pueda otro jugador reemplazarlo. Entonces, si ustedes vieron esa gráfica que yo le comenté a Ingrid, fíjense la metodología cómo va con ejercicio con el propio peso corporal, a nivel bipodal, unipodal, luego pasamos a lo que son las máquinas inerciales y al final de cuentas, después de esas máquinas inerciales, la transferencia debe hacerse con ejercicio pliométrico para que nosotros podamos mejorar ese nivel de activación y sobre todo esa fuerza rápida, fuerza explosiva. Ya, gracias. Entonces ahí también estaríamos hablando de isometría. O sea, estaríamos hablando de... No, a ver, recuerda que los trabajos isométricos no son estáticos. Los trabajos isométricos te van a permitir a ti mejorar la hipertrofia muscular, porque no hay dinamismo, no hay movimiento. Ahora, tú tienes que ver cómo conjugas ese entrenamiento isométrico con el entrenamiento concéntrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el entrenamiento concéntrico va de la mano con el entrenamiento excéntrico. Primero, ¿por qué? Porque ese entrenamiento concéntrico te permite a ti que cuando exista mayor masa muscular, la contracción va a ser más potente. Entonces, allí tendríamos que considerar, por ejemplo, yo les colocaba el ejemplo del cuádriceps. Del cuádriceps, cuando el voleibolista tiene un buen cuádriceps, primero va a tener mayor potencia, por supuesto. Aquí entra el elemento también genético, ¿no? De cómo se manifiesta dentro de ese atleta el tipo de fibra muscular que es predominante dentro de él. Ahora, si yo tengo un buen cuádriceps, ese cuádriceps, por ejemplo, supongamos que el atleta cae mal en el aterrizaje, va a absorber esa energía cinética y va a prevenir ese tipo de lesiones que se pueda presentar a nivel articular. Por eso fíjense que los voleibolistas tienen un morfotipo muy diferente, sobre todo si lo comparamos con un maratonista, ¿sí? Generalmente el voleibolista debe tener buena estructura inferior a nivel del cuádriceps, a nivel de los gemelos, del gastronemio, de lo que es el tendón rotuliano, toda esa estructura debe estar bien fuerte, y también a nivel del tren superior. ¿Por qué? Porque utilizamos en demasía sobre todo la articulación del hombro. Entonces allí debemos estar atentos con ese tipo de trabajo. El trabajo isométrico te va a servir, pero ahí debes ir progresando a medida que él vaya avanzando, que tú notes que va mejorando su hipertrofia muscular, porque al final eso se convierte en energía cinética. Y lo que buscamos es que vence una resistencia en el menor tiempo posible.
cuando hablamos de aceleración y de desaceleraciones, ¿no? Profe, una pregunta, ¿trabajar concéntrico a la vez? Sí, ambos tienen que trabajarse, claro. Uno va de la mano con el otro. No podemos descuidar el trabajo excéntrico o hacerlo exclusivamente con trabajo excéntrico, porque ese trabajo concéntrico, conjuntamente con el isométrico, te va a permitir a ti mejorar esos niveles de fuerza. Entonces ya habría que ver cuál es la transición hacia la fase excéntrica. ¿Ya? Pudiera considerarse el entrenamiento pudiera considerarse entrenamiento excéntrico la subida y bajada, como se dice, al cerro, una empinada. Bueno, mira, yo te voy a hablar de mi experiencia. Generalmente ese tipo de trabajo yo lo considero, cuando trabajamos en cuestas, en zonas empinadas, yo diría que es un trabajo más de resistencia a la velocidad. Y generalmente ese tipo de trabajo uno lo planifica al principio de la temporada. Al principio de la temporada no lo consideraría un trabajo excéntrico. No lo considero un trabajo excéntrico. A ver, ¿alguien más, chicos? Recuerden que este tema es interesante, este tema es importantísimo, porque este tema me permite a mí mejorar los niveles de rendimiento de los atletas y sobre todo que no se me lesionen, que no aparezcan las lesiones, que no aparezcan molestias físicas, todo lo demás. Si tienen alguna duda, este es el momento de preguntar. Recuerden, aquí no cobramos por preguntar. Los movimientos de yoga, que normalmente trabajan fuerza y estiramiento. Además de un trabajo de respiración, digamos, consciente. Eso también, ¿dónde lo podríamos clasificar? ¿O dentro de qué tipologías de ejercicio o movimiento estaría incluido? Ingrid, te soy honesto, no te escuché bien. Si me puedes escribir porque se escucha distorsionado. Escríbelo por el chat, por favor. Voy. Dime, José. Profesor, habló de el engrosamiento de los tendones como mecanismo de prevención de lesiones y para contribuir a lo que son los movimientos, sobre todo en el vóley. Ahora, entendemos de que el mejor método sería la práctica de entrenamiento excéntrico para ese engrosamiento y tener ese efecto. Claro, lo que pasa también, ya te respondo, Ingrid, sobre el yoga. Lo que pasa también, José, es que, por ejemplo, cuando hablamos recuerda que cuando existe hipertrofia, cuando la fibra muscular, los sarcómeros, tienen mayor grosor, eso de una forma indirecta va a mejorar la estructura del tendón. De una forma indirecta lo va a mejorar, sí o sí. Cuando hay mayor hipertrofia, el tendón va a crecer, a menos que tenga algunos problemas patológicos, ¿no? Que generalmente eso no se da porque eso va de la mano. Pero si bien tú lo dices, eso te va a prevenir lesiones. Entonces, ese tipo de trabajo de hipertrofia tiene que estar. Ahora, ¿cómo tú lo vas a aplicar en tu escuela? Bueno, ahí es donde está el gran secreto. Que tú sepas que tú debes construir esa estructura muscular en función de qué, en función de la edad, en función del sexo, en función de la etapa de preparación, en función de la cantidad de implementos que tú tengas disponibles, cuáles son las variables que pueden influir en eso, el tipo de fibra muscular que predomina en el atleta, si tiene de una lesión previa. Todos esos elementos tú lo debes considerar para este tipo de trabajo. Y recuerda que también, yo lo decía también al inicio, cuando nosotros trabajamos con ejercicios excéntricos, estamos trabajando por encima de un RM, porque nosotros en una carga máxima llegamos hasta el 100% y quizás pudiésemos un poco más, pero corremos el riesgo de lesionarnos. Entonces, por ejemplo, en la máquina de yo-yo tú puedes trabajar las sentadillas en 120, 150% de tu carga máxima, porque estás trabajando con esa estructura de resistencia, y ahí tú vas a graduar el nivel de resistencia en función de la calidad que tengas como atleta, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, yo entiendo que este es un tipo de implemento que es costoso, claro.
estamos hablando aquí a alto rendimiento, pero por ejemplo en edades formativas, que es donde uno generalmente se mueve o trabaja, allí tienen los BOSUs, el medio BOSU, la pelota de gimnasio, tiene las ligas, tiene las ligas de resistencia, tienes el propio peso corporal, tienes barras libres, es decir, tienes algunos elementos que tú puedes utilizar para potenciar el rendimiento de los muchachos. Ya cuando hablamos de alto rendimiento, esto debería aplicarse. Yo te digo honestamente, yo no he visto que la selección de Venezuela haga este tipo de trabajo. Yo no lo he visto. Y si estoy equivocado, me corrigen. Pero yo no he visto que la selección de Venezuela, porque todavía en la selección de Venezuela siguen trabajando con pesos libres. No estoy diciendo con esto que no sea beneficioso, ¿sí? Pero si yo quiero incrementar esa hipertrofia, la potencia, la fuerza y las diferentes manifestaciones de fuerza, yo tengo que también combinar tanto el trabajo de pesos libres, como sentadilla, con barra olímpica, qué sé yo, con este tipo de trabajo. Entonces allí, bueno, habría que ver, pero hasta ahora yo no he visto que la selección nacional aplique este tipo de trabajo de entrenamiento excéntrico. No sé por qué. A ver, Ingrid me preguntaba el caso del yoga. El caso del yoga, Ingrid, yo lo diría como una actividad más recreativa hacia estimular esos procesos de concentración, que está bien, pero en cuanto al yoga, no tengo entendido que trabaje entrenamiento excéntrico. Se enfoca más hacia la parte de flexibilidad. Tengo entendido. Sí, claro, lo que pasa es que hay ciertos ejercicios y ciertas posiciones en yoga que requieren de una fortaleza y una capacidad muscular importante. Levantadas, movimientos donde tú utilizas, prácticamente quedas en una mano o en dos manos, con el cuerpo totalmente pues suspendido. Claro, yo te diría que se enfoca más hacia trabajos propioceptivos. Okay. Yo te diría que más hacia la parte propioceptiva. Claro, también depende, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto también que hay unas camas elásticas que utilizan en la actividad de yoga, que se asemejan mucho a los ejercicios que tú puedes aplicar en la máquina, de cono inercial. Pero bueno, sería cuestión de ver también, ¿no? Lo que pasa es que también recuerda que los equipos de yoga también son costosos, ¿no? Sobre todo esa máquina, esa cama elástica es costosa. Habría que ver cómo tú lo enfocas. Yo te diría, yo por lo menos, yo no aplico yoga en mi proceso de trabajo. Yo no lo aplico. Pero sí es una actividad interesante que quizás se puede considerar, sobre todo cuando los atletas están sometidos a alto grado de estrés. De repente te puede servir para tú drenar un poquito ese tipo de situaciones que se puedan presentar, problemas de grupo, qué sé yo, que es natural, es normal en los deportes de equipo donde existen diferentes opiniones y bueno, va a depender de cada quien. Por lo menos Gabriela aquí me pregunta, si un atleta se lesiona, o mejor dicho, viene de una lesión, ¿cuál es el trabajo más recomendado? Bueno, lo primero es mandarlo al kinesiólogo. Hablar con el kinesiólogo, que te diga qué tipo de lesión tiene, ver cuál es el grado y alcance de esa lesión, y ya después, por lo menos recientemente ahora, hablemos por ejemplo de las lesiones de rodilla que son comunes en el vóley. Cuando se rompe la cápsula sinovial o cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, los atletas generalmente salen caminando post cirugía. Generalmente salen caminando. Ahora ya ellos a los 2 días ya empieza su proceso de rehabilitación, Gaby. Ahora, allí debes considerar diferentes tipos de trabajo de la mano con el kinesiólogo. Ejercicio de propiocepción, ¿sí? Que permita fortalecer esa articulación o esa región que está lesionada, y luego a medida que él vaya avanzando debes mantener una progresión de trabajo que permita que él pueda soportar cargas de trabajo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado primero con el tipo de lesión y con el tipo de trabajo que uno vaya a aplicar. En caso de no tener máquina de yoga, ¿se puede trabajar con diferentes ligas? Sí, Roberto, se pueden utilizar diferentes manifestaciones recuerden que la liga también se mide tiene distintos grados de resistencia. Entonces tú puedes utilizar, en el caso de las edades formativas, trabajo con el propio peso corporal. Y bueno, allí ya le vas agregando otros elementos que tú consideres más adelante.
¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe Cristian, ¿cómo está? Está seria hoy, mire, está muy seria. Hola, ¿cómo están? No, atareada es lo que estoy, ¿oíste? No, he visto, yo creo que usted es la ministra de deporte, a mí me parece. No, Muchas reuniones. bueno. Oh, yo creo que si fuera la ministra, te aseguro que tuviera más like. Tengo mucho, bueno, todo es posible, todo es posible, eso sí. ¿Te acuerdas de nosotros cuando se empata la programación de al semestre? Sí, todo se acumula. Bueno, muchachos. O sea que los buenos nunca vamos a ser ministros. No digo nada mejor, me reservo mi opinión. Bueno, muchachos, miren, No, pero bueno, fue un trabajo. Sí, bueno, así estamos, así estamos. Bueno, mira, espero que la información haya sido útil. Allí les compartí 2 libros. El libro de Darío Capa. Buenísimo ese libro, lo recomiendo. Lo compré hace poquito, la semana pasada lo compré en formato PDF. Hay una página en Argentina donde uno puede acceder, ¿no? Y ese libro de Tous lo conseguí también por un amigo. Y de verdad que Tous, para mí, en modo coloquial, la tiene bastante clara con el entrenamiento excéntrico. Entonces, bueno, la intención era, chicos, presentarle este método de trabajo que me parece interesante. Mañana vamos a hablar de la fuerza, ¿sí? De los parámetros del trabajo de fuerza, y dentro de los trabajos de fuerza vamos a ver un poco el método pliométrico, ¿sí? En el cual vamos a hablar un poco de Versochansky, que fue uno de los principales, igual que Donald Chu, que habla de la pliometría también. Y aquí, bueno, van a ver que una cosa se relaciona con la otra, sobre todo en el entrenamiento, sobre todo en el CEA, en el ciclo de estiramiento-acortamiento, y cómo este tiene relación, que al final, como yo les mostraba en la metodología, este entrenamiento excéntrico busca mejorar los niveles de rendimiento a nivel pliométrico. Entonces, no me queda más nada que despedirme, muchachos. Allí recuerden que para acceder a los videos copien la clave así como está, cópienla y la pegan para que puedan acceder al video, ¿ya? Entonces yo voy a colgar la presentación. Cualquier duda, bueno, los invito a leer esos 2 libros, están buenos, interesantes, y nos veríamos mañana para lo que es la parte de la fuerza, y ya el miércoles culminaríamos con las lesiones que se hacen más presentes dentro del vóley. ¿Alguna pregunta? Agradecido, profesor. Bueno, para eso estamos. Para eso estamos. Entonces, ya mañana nos vemos. Cuídense mucho. Cristian, hoy tenemos balonmano, ¿no? A las 5. 4, 3, 3. Ya. Bueno, chicos, cuídense mucho. Mañana nos vemos entonces. Feliz tarde. Hoy no, mañana. Ya.